que su Espíritu Santo nos corrija, nos instruya, nos redarguye, que su Espíritu Santo, Señor, traiga una exhortación a la vida de su iglesia, para que todos juntos tomados, codo con codo, un día, Señor, seamos levantados con poder para ir a tener ese encuentro glorioso con usted en las nubes. Espíritu Santo de Dios, yo le ruego que usted tome control esta noche de este servicio, que todo espíritu contrario, todo espíritu inmundo se vaya fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Todo esto en el nombre del Señor Jesucristo. Y la iglesia del Señor dice, amén. Tomen asiento, amados hermanos. Me encanta escuchar a los niños chiquitos de nuestra congregación cuando gritan amén con toda su energía. Y yo le voy a decir algo, hermano, si usted todavía puede gritar amén, hágalo, porque créame que los años pasan muy rápido y va a llegar el tiempo de nuestras vidas en que usted va a querer gritar y ya no va a poder. Pero pues si ahorita hay energía y vitalidad, hay que decir ese amén y ese aleluya para exaltar a nuestro Dios. El tema de esta noche, iglesia del Señor, es: no entristezcas al Espíritu Santo de Dios. La Escritura dice: y no contristéis al Espíritu Santo. O sea, no hay que entristecer al Espíritu Santo de Dios. Todo pastor, amado hermano, busca guiar una iglesia conforme al corazón de Dios. Y hablar de una iglesia así, hermanos, nos hace pensar en la iglesia ideal, en la iglesia perfecta, una iglesia libre de errores que otras iglesias tienen por costumbre. Quiero decirle que nuestra congregación está muy lejos de ser una iglesia modelo. Así que, hermanos, todos vamos en el mismo proceso, y la iglesia, los líderes de una congregación, las ovejas del rebaño de una iglesia, tenemos todos algo en común. Es una naturaleza caída, es nuestra propia naturaleza carnal que lucha día a día contra los deseos de nuestra carne. Una iglesia ideal nos modelará a todos nosotros una vida de fe, de integridad, una iglesia de mucha transparencia y de fidelidad a la palabra bendita de Dios. Una iglesia ideal, hermanos, nos muestra a nosotros que verdaderamente la carrera del cristiano es una carrera fuerte, muy ardua, a veces en contra de los deseos, pero la iglesia del Señor, en contra de todo eso, sigue caminando y sigue adelante, adelante. La iglesia de Dios no se detiene más que solamente para predicar el nombre que es sobre todo nombre. Así que tiene que quedar muy en claro que todos nosotros somos vulnerables y todos fallamos. Este mismo que está hablando es un hombre vulnerable, es un hombre que falla, y cuando hablamos de una iglesia conforme al corazón de Dios, hermanos, estamos hablando de una iglesia que Cristo, por la revelación a la luz de la palabra de Dios, hermanos, nos ayude a todos a corregir nuestras propias desviaciones. Así que yo tengo desviaciones y quiero pensar que usted también las tiene. Todos hemos incurrido o hemos caído en el error y nos hemos levantado.
porque la palabra de Dios nos habla a tiempo. Y la palabra de Dios, cuando habla a tiempo, nos exhorta y trae reprensión a nuestras vidas. Así que, hermanos, si hay algo de lo que todos debemos de ser conscientes, es que cuando usted lee la historia de la iglesia primitiva, se va a dar cuenta que desde su inicio, hace más de 2000 años, hermanos, no hay iglesia perfecta. No hay iglesia ideal. Por eso es que todas las epístolas paulinas y todas las epístolas apostólicas hablan de las fallas y de las deficiencias que ha habido en la iglesia de Cristo. Entonces, amados hermanos, en el contexto de esta epístola y de este capítulo 4, el apóstol Pablo hace un llamado a todos nosotros. Él dice que debemos de ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu Santo. El apóstol Pablo dice que el vínculo de la paz es lo que nos debe de mantener estrechamente unidos a todos nosotros. Pero aún han pasado miles de años y en la iglesia de Dios sigue habiendo desacuerdos, sigue habiendo peleas, sigue habiendo divisiones. Y Pablo enfatiza y subraya que se debe de guardar la unidad del Espíritu. Esto significa que todos nosotros debemos de aprender a vivir en paz los unos con los otros. Así que, hermanos, tenemos fallas, sí las tenemos. Cometemos errores, sí, yo cometo errores como pastor de ustedes. Y que me equivoco, claro que me equivoco, porque soy un ser humano como lo es usted. Pero en medio de todo ese acontecer de nuestra vida, la epístola de Pablo dice que debemos de mantener el vínculo de la paz. O sea, que todos nosotros debemos de aprender a vivir en paz los unos con los otros. Pues si hay algo que honra a Dios en medio de nuestras deficiencias, es la paz de Cristo morando en nuestros corazones. Paz de Cristo, hermanos. Y si alguien todavía no sabe por qué la iglesia apostólica se saluda diciendo paz de Cristo, iglesia, paz de Cristo, es porque lo que Cristo nos ha dado y nos ha dejado es la paz que el mundo no nos puede dar y que solamente Cristo nos la puede dar. Alguien puede alabar y decir paz de Cristo. Cualquier forma que el ser humano se salude es buena. ¿Verdad? Hay unas iglesias que nada más le dicen Dios le bendiga, Dios le bendiga. Otros no dicen nada. Pero si hay algo que caracteriza a la iglesia apostólica, es este hermoso y precioso saludo. Paz de Cristo. Alabado sea Dios. Cuando usted oiga que le dicen paz de Cristo, oh hermano, usted está tratando con un apostólico. Usted está tratando con alguien que forma parte de la iglesia del nombre de Jesucristo, que es el nombre sobre todo nombre. Entonces, hermanos, el Señor Jesucristo ha puesto en nosotros su Espíritu Santo. Y debemos de abstenernos nosotros de todo aquello que lo entristezca. Esto es, el Espíritu Santo se entristece cuando nosotros los creyentes lo afligimos, cuando provocamos esa angustia en nuestro ser. Y si hay algo por lo que nosotros no debemos de contristar al Espíritu Santo, es porque Él siente. Él experimenta el gozo de la salvación que Dios ha puesto en el creyente. Cuando el creyente alaba y glorifica a Dios, mi alma te alaba, mi alma te bendice, Señor. Hay tal gozo en nuestras vidas que de una manera diferente es cuando los creyentes se enmudecen. Porque no pueden alabar a Dios.
porque no pueden exaltar el nombre, porque están atados. Y si hay algo que Cristo ha comprado con su sangre preciosa, es la libertad que Dios nos da. Una libertad de exaltar a Dios, una libertad de exaltar a Cristo, una libertad de glorificar a un Dios todopoderoso. Entonces, hermanos, no debemos conquistar al Espíritu de Dios por tres razones muy importantes que yo le quiero compartir esta noche a usted. La primera, porque Jesucristo es el Espíritu Santo. El apóstol Juan en el capítulo 20, versículo 21 y 22, por favor, hermanos, mire lo que dice la Escritura. Jesucristo es el Espíritu Santo, y todo lo que no sea santo le es desagradable a Él. ¿Entendió bien? Dice, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Ahí está la paz de Cristo. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Verso 22. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Jesucristo. Alabado sea Dios. La segunda razón por la cual la iglesia del Señor no debe entristecer al Espíritu Santo de Dios es porque el Espíritu Santo es Dios. Diga conmigo, el Espíritu Santo es Dios. No, yo no le dije que lo rezara. Diga conmigo, el Espíritu Santo es Dios. Así lo dice el apóstol Juan en el capítulo 4 y en el versículo 24. Mire lo que dice la Escritura. Dios es. No, cenaron bien, hermano. Dios es. O sea, el Espíritu Santo es. Porque Dios es. ¿Alguien le queda duda? Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. ¿Sabe qué le está diciendo la Escritura? No entristezcas al Espíritu de Dios que mora en ti. Alábale, glorifícale, exáltale, exalta su nombre, dale honra, dale gloria, porque el Espíritu Santo es Dios, porque Dios es Espíritu. Alguien puede alabar a Dios, alguien puede exaltar a Cristo. Aleluya. Razón número 3. Porque fuimos sellados por Él, por Jesucristo, por su Espíritu Santo. Fuimos sellados por Él para el día de la redención. Ahora bien, ¿qué es un sello? Un sello habla de una posesión. Un sello habla de una seguridad. Miren, todos los que están casados, bueno, los que están bien casados, tienen un acta de matrimonio que tiene un sello del Estado. ¿Sí o no? Así que quiere decir que, pues ni modo, hermano Sergio, usted está sellado. A ver, y viceversa. Y así. Hay un sello. Hermano Martín, usted tiene un sello en su acta de matrimonio. Así la hermana Isela también tiene un sello en su acta de matrimonio. Dice que ustedes se pertenecen. Y dice la tercera razón, que nosotros fuimos sellados por Él. No por el Estado, no por el gobierno, por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Nosotros fuimos sellados por Él y para Él, y en Él estamos sellados y a Él le pertenecemos. El día de la redención, para que su Espíritu Santo, hermanos, nos preserve hasta que Cristo regrese a levantar a su iglesia. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios?
Pero entonces, la epístola a los Romanos, capítulo 8, verso 9, mire lo que dice. Mas vosotros no vive según la carne, sino según el Espíritu. O sea, el Espíritu Santo. Note que la palabra Espíritu está escrita con mayúscula. Y si el que es el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Ya se dio cuenta lo que dice la Escritura? Mas vosotros no debes de vivir según la carne, sino según en el Espíritu. Y si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y ahí la importancia que la iglesia del Señor debe de tener en no entristecer al Espíritu de Dios que está morando en nosotros. Y que, hermanos, el entristecer al Espíritu lleva al creyente a resistirse al Espíritu Santo. El resistir al Espíritu Santo, hermanos, lleva en nuestras vidas a apagar el fuego del Espíritu de Dios. O sea, vaya viendo cómo va desencadenando un efecto negativo en la vida de cualquiera de nosotros. Yo le estoy predicando esta palabra porque yo ya lo viví. Yo sé lo que le estoy predicando porque yo mismo lo experimenté hace años. Yo sé lo que es sentirse muerto en vida, siendo bautizado, siendo salvo, estando de la iglesia, dentro de la iglesia, y no sentir nada, ni deseos de estar en el culto, mucho menos sentir ganas de oír la predicación de mi pastor. Porque una cosa va desencadenando otra. No debemos de entristecer al Espíritu de Dios, porque nosotros mismos lo rechazamos. Y al rechazarlo, amado hermano, vamos apagando el fuego del Espíritu del que habla la primera carta de los tesalonicenses. Mire lo que dice la Escritura en el capítulo 5, verso 19. Y no apaguéis, ¿a quién? Al Espíritu. Nuevamente, Dios es. No apaguéis, ¿a quién? A Dios, porque Dios es Espíritu. No apaguen a Dios en su vida. No apaguen el fuego del Espíritu de Dios que está morando en sus vidas. Una vez que acontece eso, el Espíritu Santo nos advierte, nos anticipa que no caigamos en pecado deliberadamente. Hebreos capítulo 10. Mire lo que dice la Escritura del versículo 26 al 31. Mire, hermano, por amor de Dios, cómo la Escritura nos habla. Porque si pecáramos voluntariamente, o sea, nos está haciendo una advertencia a que no pequemos deliberadamente. Después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ¿de cuál verdad está hablando? De esta palabra bendita de Dios. Ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés, mire hasta dónde nos lleva la Escritura.
nos lleva al Antiguo Testamento para mostrarnos lo que hacían en los tiempos de la ley con aquellos que violaban el pecado, que deliberadamente pecaban habiendo conocido la palabra. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos moría irremediablemente, ahí lo mataban. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Esto es serio, pues conocemos al que dijo a Dios, al Dios del Antiguo Testamento: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará ¿a quién? ¿A quién? A su iglesia. O sea, hermanos, esto de contristar, esto de entristecer al Espíritu Santo que mora en cada uno de ustedes es algo muy serio. Vivimos estos tiempos donde la iglesia de Cristo, la que fue comprada a precio de sangre, por la que Él fue crucificada, por la que Él se entregó por amor por su pueblo, la iglesia que tanto Él amó hasta derramar la última gota de su sangre, vivimos los tiempos en que hoy tiene contristado al Espíritu Santo con prácticas mundanas que nada tienen que ver con la verdadera alabanza y adoración a nuestro Dios todopoderoso, hermanos. Por eso es que debemos de tener mucho cuidado, porque hay creyentes dentro de la iglesia de Dios que se llenan de amargura, de enojo, de maledicencia. Y esto es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo en Efesios capítulo 4, verso 30. Esto es demasiado serio. Ninguno de nosotros se debe de conformar a ese tipo de vida, sino todo lo contrario. Debemos de esforzarnos por cambiar nuestras actitudes y buscar que el Espíritu Santo que mora en nosotros avive el fuego del don de Dios que nos ha sido dado a cada uno de nosotros. Así que, amados hermanos, toda amargura, que no son más que resentimientos, no son más que rencores que usted tiene. Y eso nos pasa a cualquiera. Yo mismo los he experimentado y tengo que humillarme y tengo que pedirle perdón a Dios para que el Señor me limpie y me restaure. Pero tengo que trabajar en mí, tengo que hacerlo por mí. Mi salvación depende del gozo que Dios ha puesto en mí. Toda amargura, todo enojo, dice el apóstol Pablo, ese enojo, esos estallidos de ira, esos gritos de cólera con los que los creyentes de la iglesia acostumbran a vivir en sus hogares, esa maledicencia que se hace una costumbre de lo más común, lenguajes impropios, creyentes. Usted puede mirar las páginas de Facebook, sí, con mucho mensaje de Dios, pero mire otros mensajes que ponen palabras de maledicencia. Es una vergüenza que los creyentes, que la iglesia de Cristo esté adoptando esas prácticas. Y no podemos contristar al Espíritu Santo de Dios. Lo estamos entristeciendo. Iglesia de Bryan, esta es una llamada, esta es una advertencia para que todos juntos nos movamos en el Espíritu Santo de Dios, en ese Espíritu que trae un avivamiento a su iglesia.
toda malicia, dice el apóstol Pablo, todo insulto, toda calumnia debe de quedar fuera de nuestra vida. Y debemos de poner fin total a ese pecado que no es más que una actitud que los creyentes toman. Porque como estamos enojados, estamos resentidos, pues ahora voy a hacer lo que a mí me da la gana. Y no debemos de permitir que el diablo contamine a la iglesia. Alguien puede alabar a Dios. Oh, no, hermano, el diablo no tiene por qué entrar a la iglesia y contaminar al pueblo de Dios con costumbres mundanas y vulgares. ¿Yo bien lo que dije? No, por favor, costumbres mundanas, no, costumbres vulgares menos, lenguaje soez, grosero, menos, porque la iglesia de Dios es llamada a ser una iglesia santa y sin mancha. Alguien puede alabar a Dios. Pero como en todos lados y en toda la iglesia de Cristo, no pierda el enfoque. Te lo dije desde un principio. El ideal sería conducir una iglesia conforme al corazón de Dios. Nosotros mismos estamos lejos de ser esa iglesia. Hay creyentes que simpatizan con esas prácticas mundanas y ya no los hacen que se distingan, ya no los hacen que ellos sean una diferencia de que son hijos de Dios. No sé si me está entendiendo lo que estoy diciendo. Nosotros somos hijos de Dios. Yo soy un hijo de Dios y yo quiero saber si usted es un hijo de Dios. Levante las manos si usted es un hijo de Dios. Porque si usted no es un hijo de Dios, entonces no tenemos por qué andar practicando las prácticas y vergonzosas del mundo. Porque el apóstol Juan dice que todo el que practica el pecado es del diablo. Entonces, hermano, nosotros tenemos que tener cuidado de ser la diferencia de una iglesia que represente a Cristo aquí adentro y afuera y a donde quiera que usted vaya. Alguien puede decir aleluya. Así que, ¿qué es lo que pasa con ese tipo de creyentes? Dentro de la iglesia son unos y afuera son otros, completamente diferentes. ¿Qué es lo que pasa con esos creyentes? O sea, cuando digo qué es lo que pasa es, ¿qué es lo que pasa por su mente de ellos? ¿Sabe qué es? Que han contristado al Espíritu Santo de Dios que mora en ellos. Ya no les importa. O sea, ya no les redarguye en lo más mínimo. Porque su conducta que ellos han adoptado, hermanos, les parece lo más normal. Y nosotros debemos de saber, todos los que estamos aquí, debemos de saber cuándo el Espíritu Santo nos redarguye. Cuando por el pecado el Espíritu Santo habla a mi vida. Cuando el Espíritu Santo, porque hay una cosa de la que usted y yo debemos de estar seguros. El Espíritu Santo sigue hablando a su iglesia. Él habla a tiempo y fuera de tiempo. Él sigue hablando a su iglesia. Es por el hablar del Espíritu Santo que usted se convirtió a Cristo. Porque nadie lo forzó. Nadie lo forzó. Usted solo fue el que dijo, bautícenme, a su pastor, quien lo haya bautizado.
Así que necesitamos tener bien entendido cuando es que el Espíritu Santo nos redarguye del pecado en el que nos andamos metiendo. Por eso es que algunos de nosotros nunca hemos vuelto a volver a agarrar un cigarro. Porque usted quiere tener un cigarro en la mano. ¿Cómo no? Los que fumaron mucho tiempo saben lo que era. En todo lado. Pero ahora mismo dicen: no, hijo, el Espíritu Santo le habla a su vida. No, hijo, no lo hagas. No le des a tu cuerpo lo que no conviene. Lo mismo hace el borracho. Lo mismo hace el borracho cuando toma la cerveza en la mano. Si no hay Espíritu Santo en él, nada le redarguye. Pero a un hijo de Dios le redarguye, y lo primero que tiene que hacer es agarrar la cerveza y botarla y levantarla en la pared, porque el Espíritu Santo redarguye. Dice: hijo, no te tomes eso, porque los borrachos no van a poder heredar el reino de los cielos. Cuando el Espíritu Santo nos redarguye, cuando la hermanita se empieza a meter sus licras bien ajustaditas, su pantaloncito bien entallado, y cuando Dios le dice: hija mía, no lo hagas, vístete como una verdadera hija de Dios, vístete como una princesa mía, hija. Yo te he llamado para que vistas con pudor, para que vistas con recato, para que me honres dentro y fuera de la iglesia. Pero prefieren moverse en la sensualidad de su carne para despertar el deseo en la vista de otros y provocar deseos insanos. Oh, no es cierto. Usted está mal, pastor. Yo no lo hago por eso. Lo mismo dicen las que se pintan la cara. Oh, pastor, yo me pinto para mi esposo. Mentira del diablo. Y lo que le estoy diciendo, todo tiene fundamento bíblico. Si no, lea la historia de Jezabel, cuando se pintó y se maquilló para que Jehú la viera entrar y despertarla. ¿Y sabe qué? La reventaron en la cabeza. Porque el Espíritu Santo nos redarguye y nos dice: hijo, hija, no hagas esto, porque estás entristeciéndome a mí. ¿Qué no sabéis? Dice el apóstol Pablo, que vuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu del Dios vivo. ¿A quien puede alabar a Dios? Por eso, en estos tiempos, escuche bien, podemos ver todo tipo de iglesias, porque la verdad ya no se predica como se debe de enseñar. Muchas denominaciones han optado y han decidido no predicar en contra del pecado para no incomodar a sus creyentes. Muchas son las denominaciones, oiga bien, que censuran a los predicadores y les anticipan: no predique así, porque si usted predica así, la iglesia se me va a ir. ¿Y sabe por qué? Porque sus líderes se han ellos mismos corrompido y han contristado al Espíritu Santo, que también mora en ellos. El Espíritu de Dios, porque Dios es Espíritu. Y por eso entonces, hermanos, hermanas, por amor de Dios, la mundanalidad entra a las iglesias. Entra la sensualidad dentro de la iglesia. Entra la frivolidad desde los púlpitos. Lo he dicho antes, pastores, predicadores
que usan el púlpito para usar la frivolidad, para estar cuente y cuente chistes, cuando que este lugar es santo, es para predicar la palabra de Dios, una palabra que te exhorte, una palabra que te instruya, una palabra que te corrija, una palabra que te redarguya. Y cuando este sermón se predica a la iglesia, los creyentes, más de uno dice: ¿hasta cuándo va a terminar el pastor de dejar hablar de así? ¿Hasta cuándo se va a callar? Ya me tiene incómodo. Pues ¿sabe qué? No me voy a callar hasta que Cristo venga a levantar la iglesia de Dios. Yo no me voy a callar. Porque estamos esperando la venida de Cristo por su iglesia. Por eso es que no nos sorprende como pastores el mover dentro de una iglesia, porque uno se da cuenta cuando están contristando al Espíritu. Se va el gozo. No hay gozo de alabar. No hay gozo en la adoración. No hay gozo en la exaltación. Ya el Espíritu Santo ya no lo redarguye. Y si ya no lo redarguye, mucho menos sienten la reprensión que el Espíritu Santo trae a la vida de los hijos de Dios. Por eso el apóstol Pablo hace énfasis y dice: no contristéis al Espíritu Santo de Dios. ¿Sabes por qué? Porque es lo único. Iglesia de Bryan, por favor escucha lo que te voy a decir. ¿Sabes por qué el apóstol Pablo dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios? ¿Sabes por qué? Porque es lo único que nos va a guiar al cielo. ¿Oyó bien? El Espíritu Santo es lo único que va a guiar a su iglesia al cielo, a ser levantada con poder. Una iglesia donde no se mueve el Espíritu Santo es una iglesia muerta. No te espera nada bueno ahí. Es estar perdiendo el tiempo nada más. Va a guiar a una iglesia que lo tiene contristado. No puede estar así. Cuando los creyentes mantienen el Espíritu Santo afligidos, contristados dentro de ellos, hermanos, angustiado, esa es la traducción de la palabra contristar. Afligido, angustiado. Cuando lo tienen así, esos creyentes, hermanos, no pueden orar. No pueden ya leer la Biblia. Saben que la deben de leer. No pueden ya leer la Biblia, hermanos. Mucho menos van a poder ayunar. Pueden decir que ayunan, pero no pueden ayunar. ¿Por qué? Porque tienen contristado al Espíritu Santo. Porque el fuego del Espíritu Dios lo han apagado en ellos. No pueden consagrarse tampoco. No quieren venir a los cultos. Ya no quieren venir a los cultos. No se pueden gozar en la iglesia. Pueden ver que otros se gocen y en lugar de gozarse con los que se gozan, los están criticando. Ay, sí. Mira cómo anda la hermanita ahí. Mira cómo anda ahí el hermanito. Vas a ver cómo va a andar allá afuera. Para eso sí son. No pueden hacer nada de eso. ¿Saben por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios que está contristado en ellos, ahora el diablo los tiene ya bien atados. ¿Oyó bien? Los tiene bien atados, los tiene bien amarrados y ellos lo quieren hacer con sus fuerzas y no pueden y no lo van a poder hacer, porque para exaltar al Dios Todopoderoso necesitamos el fuego del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Zacarías capítulo 4 verso 6 dice:
no es con fuerzas, no es con ejércitos, es con mi espíritu, dice Jehová de los ejércitos. No es con tus fuerzas, es con el Espíritu Santo de Dios, con el único que la iglesia puede traer un avivamiento poderoso para alabar, para glorificar y para exaltar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando los creyentes se descuidan, escuche bien, cuando los creyentes se descuidan, no se dan cuenta. Oiga bien mis palabras. Ellos no se dan cuenta que poco a poco se van volviendo a otra. Y si alguien sabe lo que yo estoy hablando, está pensando: yo mismo me he descuidado y cuando menos me di cuenta estaba volviendo a hacer algo que no debo de hacer. Yo pregunto esto, ¿de verdad no sienten de andar volviendo a hacer lo que hizo en el mundo antes de venir a los pies de Cristo? ¿De verdad no se ha dado cuenta que usted ya fue lavado por la sangre preciosa del Cordero de Dios por medio del bautismo? Sus pecados le fueron todos perdonados. No se siente, ya no le redarguye en lo más mínimo el ir, el venir, el hacer o el no hacer. No le da miedo, escuche bien, no le da miedo que habiendo sido ya redimidos por la sangre de Cristo, del poder del pecado y de Satanás, vaya usted a perder la salvación. No le da miedo. Porque parece que a los creyentes se les olvida que la salvación se puede perder. No le da miedo volverse a enredar otra vez, volverse a enredar en las cosas del mundo de las que Cristo nos. Mire lo que dice la Escritura en la segunda carta de Pedro 2, capítulo 2, verso 20-22. Una de las escrituras más fuertes que tiene la palabra de Dios para la iglesia de Cristo. Porque quien escribe la palabra, inspirado por el Espíritu de Dios, es el apóstol Pedro. Recuerde, amado hermano, esto no es contra ti, esto no es contra usted, esto es la palabra que fue inspirada a los santos hombres de Dios por el Espíritu de Dios. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones de ¿quién? Del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. Hasta ahí entendemos que cuando nosotros venimos al conocimiento del Evangelio, ¿qué hicimos? ¿Qué determinamos? Yo voy a dejar esto. Yo voy a dejarlo del mundo. Yo renuncio a todo esto. Porque el conocimiento del Evangelio de mi Señor Jesucristo me dice que yo no debo de volverme a enredar. Dice, enredándose otra vez, ellos son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. No le da. El siguiente versículo. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. ¿Cuál santo? Pregunto, ¿cuál santo mandamiento dice el apóstol Pedro fue dado a los hombres? Pueblo de Dios. Vamos al verso 20.
Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse con la nieve. Fuerte, ¿sí, verdad? Fuerte, demasiado fuerte. Pero ¿sabe qué, iglesia? Es palabra de Dios. Esto es palabra de Dios. Y esta palabra debe de estarle hablando a su vida, a usted que me está escuchando. Esta palabra es para predicársela a usted. ¿De cuál mandamiento habla Pedro? Veamos Levíticos capítulo 11, versos 44 y 45. Pedro habla de un mandamiento en el versículo 21. Vamos a Levíticos, por favor, capítulo 11, verso 44. Porque yo soy Jehová vuestro Dios. Ahí está el mandamiento. Vosotros, por tanto, ¿qué dice? Os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contamines, no te envuelvas en el mundo, no te regreses para atrás, no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Siguiente verso. Porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. ¿Alguien puede alabar a Dios? Levítico capítulo 20, por favor, versículos 26 y 27. Habéis pues de serme santo. Dios está dando un mandamiento, es una orden que Dios nos da a todos. Porque yo, Jehová, soy santo y os he apartado de los pueblos para que sean míos. ¿Sabe lo que está diciendo Dios en su palabra? Y yo los he apartado de la mundanalidad y de las costumbres mundanas para que mi pueblo sea santo. El siguiente versículo. Y el hombre o la mujer, vea esto, porque mucha gente no sabe este, que evocar espíritu de muertos o se entregare a la adivinación, ha de morir, serán apedreados, su sangre será sobre ellos. Así que todas esas costumbres tienen que quedar fuera de nuestras vidas. Todas. Pero es que la veladora de mi abuelito, porque el día de muertos. Es que hay que ponerle su panecito y su lechita que él tomaba. Todo el que evocar espíritu de muerte. ¿Sí? Veamos la primera carta de Pedro en el capítulo 1, versos 15 y 16. Si, ahora el apóstol Pedro nos trae de vuelta, sino como aquel, se refiere a Dios, que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Dice en toda, diga conmigo por favor, en toda mi manera de vivir, adentro, afuera, donde vaya, en toda mi manera de vivir tengo que ser santo. Vamos al siguiente versículo. Porque escrito está. Mire cómo la doctrina apostólica vuelve a poner el sello. Sed santos porque yo soy santo. Esa es la palabra que Dios le dice a su pueblo. Alguien puede decir aleluya, hermanos. Aleluya. Hermanos, yo quiero decirle esto a todos ustedes. Yo no estoy aquí para juzgar a nadie. Que le quede claro, ni estoy señalando a nadie. Porque yo mismo les he dicho a ustedes hace unos minutos que yo también he tenido mis malos tiempos. ¿Está claro? Yo no estoy aquí para juzgar a nadie, pero sí estoy aquí para declararle la verdad de la palabra de Dios. Le estoy declarando lo que está escrito en la Biblia. Así de simple. Así
que vamos a ver la función del Espíritu Santo dentro de la iglesia. Romanos capítulo 8, verso 14, mire lo que dice. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? ¿Cuántos son guiados por el Espíritu de Dios? Se lo dije en un principio, no somos la iglesia ideal. Nunca vamos a llegar a ser la iglesia perfecta, pero una iglesia que busca ser guiados por el Espíritu de Dios está formada por hijos de Dios. Entonces no podemos contristar al Espíritu Santo de Dios. Porque desde el momento en que nosotros nos bautizamos, recibimos el Espíritu Santo en nuestras vidas. Todos nosotros, cuando nos bautizamos, recibimos el Espíritu Santo en nuestras vidas. Por eso decidimos bautizarnos, porque el Espíritu Santo, hijo, bautízate. Ya necesito bautizar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ser guiados por el Espíritu. Y la forma de nuestra vida cristiana, oiga bien todos, no es para que usted haga lo que a usted le da su gana. Eso no es así. Eso no es el cristianismo. Hacer lo que a usted le da su gana es hacer su voluntad por los suyos, porque no se obedece a la palabra de Dios. Y si vamos a ser cristianos, seamos cristianos auténticos, cristianos que nos sometamos a la voluntad de Dios, cristianos que nos sujetemos a la verdad de la palabra de Dios. Esto no se trata de perder el tiempo. Esto no se trata de venir a pasar el tiempo. Esto se trata de que nosotros dejemos que el Espíritu de Dios cambie nuestras vidas, transforme nuestras vidas y nos prepare para un día glorioso, ir a tener ese encuentro con el Señor Jesucristo. Otra versión de la misma escritura dice que todos los que son obedientes al Espíritu Santo, estos son hijos de Dios. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios. Otra versión dice, todos los que son obedientes al Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Cómo está nuestra obediencia? ¿Cómo está nuestra obediencia a esta palabra? ¿Cómo está la obediencia? ¿Estamos siendo guiados por Dios o no? Es una palabra para confrontarnos a nosotros con la realidad de nuestra vida cristiana. Esta es una palabra. Este no es un sermón, hermano, para que usted se sienta a gusto. Es una palabra que, conforme a la palabra de Dios, a toda la escritura que se está leyendo, nos confronta con el verdadero yo o con el verdadero usted que es en Cristo Jesús. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Digo, ¿cuántos hijos de Dios verdaderos sienten que son hijos de Dios y que no deben de practicar el pecado? No debemos de practicar el pecado, no lo debemos de hacer. Nuestra naturaleza es caída. Eso es cierto. Pero ya fueron lavados nuestros pecados. Nuestros pecados ya nos fueron perdonados porque el nombre de Jesucristo fue invocado sobre nosotros. Así que el apóstol Pablo dice en el versículo 32 que leímos: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos a otros, unos a otros, como Dios nos perdonó a nosotros en Cristo Jesús. Benignos, misericordiosos y perdonadores. Y qué difícil nos resulta a nosotros cuando tenemos el Espíritu Santo contristado, entristecido, ser benignos, ser misericordiosos y perdonar a los que nos han ofendido, perdonar a los que nos han fallado,
perdonar al que usted quiera. Qué difícil se nos hace esos tres actitudes que son parte del fruto del Espíritu. La benignidad nos lleva a la misericordia. La misericordia, hermano, nos lleva a perdonarnos los unos a los otros en el amor de Cristo Jesús. Puede pasar el ministerio de alabanza, por favor. Escuche bien, lo voy a invitar a que se ponga de pie. Porque